Es- Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la lógica. El grupo está conformado por Enríquez Basilio Yajani, Guevara Pereda Yajaira, Linares Chuquipoma Alejandro, Delgado Calle Taís, Gastaña Dui Chilco Roger y quien les habla, García Zamora María Alejandra. La historia de la lógica. Hoy vamos a hacer una comparación sobre la lógica antigua y nueva. Para ello, vamos a ver qué es la lógica. La lógica la podemos definir como la ciencia que estudia el pensamiento, teniendo en cuenta las reglas y leyes del pensamiento. Y para ello, debemos saber que el ser humano es capaz de producir en su pensamiento los conceptos, juicios y raciocinios. En la época antigua tenemos algunos representantes. Sócrates, que este fue el creador de la mayéutica, y todos se preguntarán qué es la mayéutica. Esta consiste en que a base de preguntas se medite y encuentre las respuestas uno mismo. Este hizo hincapié en la discusión racional y búsqueda de definiciones generales. Platón descubrió el principio de la no contradicción, y Aristóteles fue el creador de la teoría del silogismo. Descubrió el principio del tercio excluido e introdujo el uso de las variables. Aristóteles creó el primer sistema de lógica formal, y aquí en la época antigua se descubren los principios lógicos. En la época medieval, sus representantes, sus aportes fueron mínimos. Mayormente seguían el sistema aristotélico. Uno de los representantes fue Tomás de Aquino. Este fue un seguidor de Aristóteles y buscó la demostración racional de la existencia de Dios. En la época moderna tenemos algunos representantes como August Morgan, Leibniz y Bertrand Russell. August Morgan planteó que el silogismo es una serie de combinaciones y relaciones de clases. Estableció las leyes distributivas, como la ley de Morgan. Leibniz planteó la necesidad de crear un lenguaje universal. Bertrand Russell fundamentó lógicamente las matemáticas. Ahora podemos llegar entonces a una conclusión, que en la época antigua se sacaban las conclusiones en base a observaciones, como Aristóteles, Demócrito. Estos ya comenzaron a formalizar, pero con ciertos criterios, utilizando los principios lógicos. Estos se consideran principios con verdades axiomáticas, que no se necesitan demostrar. Y ya con la lógica moderna, se puede decir que ésta utiliza fórmulas y leyes exactas, como la de Morgan, Pitágoras, etc. Ahora doy paso a mi compañera para que explique la relación entre la lógica formal y la dialéctica. Buenas noches, quien les habla es Guevara Pereda Yajaira. Explicaré la relación entre la lógica formal y la dialéctica. En esta ocasión me enfocaré en la dialéctica. La dialéctica estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. ¿Cómo nace la dialéctica? Nace a partir de un desacuerdo entre la mente y la realidad. En ese entonces, es decir, años atrás, la dialéctica estaba considerada como la metafísica, es decir, que no había movimiento, no habían cambios. Pero para Heráclito, para Heráclito, la dialéctica decía que sí había movimiento, cambios en la realidad. Así que unos años después llega Engel y otros personajes a apoyar dicha teoría de Heráclito. Platón fue el primero en usar el término dialéctica para hallar verdades, ya que a través de la dialéctica se hallaba. Engel decía que debía de haber una tesis y para esta tesis una antítesis que refutaba la tesis para hallar una nueva idea y así sucesivamente.
Aristóteles decía que la dialéctica era un proceso racional, es decir, que se debían seguir ciertos pasos para su desarrollo, y Kant apoyaba dichas ideas. Eh, Dentro de la dialéctica se consideran tres leyes fundamentales. 1, paso de cambios cualitativos a cuantitativos. 2, unidad y lucha de contrarios. 3, negación de la negación. Doy pase a mi compañero para que siga explicando la relación entre ambas lógicas. Bueno, siguiendo con el... pues, Siguiendo con el tema, entre la relación entre la lógica formal y la dialéctica, voy a describir 6 puntos que trascendieron en esta línea temporal de esa época. Como primer punto, tenemos la instauración de la lógica formal, la cual se dio en 1946, por nada más y nada menos que el Comité Central del Partido. Este instauró la lógica formal en las instituciones de estudios, como lo fueron las instituciones preuniversitarias y algunas universidades. Como segundo punto, tenemos a que persiste el debate entre la lógica dialéctica y la lógica formal. Esto debido a que existió cierta presión de parte de la comunidad para determinar una relación estable entre la lógica formal y la dialéctica. Posterior a esto, para que la lógica formal se abra camino, se necesitó la intervención de dos personajes muy notorios en esa época, como lo fueron Stalin y Nikolai Marx, los cuales entablaron un debate acerca del lenguaje, el cual concluyó en que la lógica y la lingüística no conectan una clase social determinada. 4 años después de que se implementara la lógica formal en las instituciones educativas, es decir, en noviembre de 1950, la revista Boprosi Philosophy trató de resolver este conflicto de la lógica formal y la dialéctica mediante un concurso en donde se establecieron 13 artículos y 42 resúmenes de otras contribuciones. Un año después, en 1951, otra editorial de la misma revista destacó la superioridad de la dialéctica. Esto influenció en los llamados países satélites. Un país satélite es aquel que se encuentra bajo un dominio ideológico, político, económico o militar. En este caso, se enfocó más al dominio ideológico, obviamente. Como punto número 5, desaparece la incompatibilidad entre la lógica formal y la dialéctica, lo que da paso a una serie de eventos importantes, como lo fue el Cuarto Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia, el cual se desarrolló en 1971. También otro evento importante y destacable fue el 15º Congreso Internacional de Filosofía, el cual data de 1973. También se realizó un simposio internacional en relación a esta disputa. Un simposio es como una reunión, un conjunto de sesiones, en donde el tema central es el tema en discusión es una opinión popular y problemática de ese entonces, ¿no? El cual se realizó en el Hotel Internacional de Varna, en Bulgaria. Finalmente, concluimos en que no existe una enemistad entre la lógica formal y la dialéctica. Y también se agrega que aunque la concepción del mundo y la filosofía de la lógica sean distintas, existen ciertos acercamientos entre estos dos, entre la lógica formal y la razón analítica. Eso es todo en cuanto a relación entre la lógica formal y la dialéctica. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar lo que es la reacción antiformista de Occidente. Bien, con la apertura del mundo socialista a la lógica formal, se sincroniza en Occidente un sentimiento de insuficiencia del formalismo y de la metodología, como lógica de la ciencia de fuerte influjo neopositivista, movimiento criticado décadas atrás.
Bien, tenemos 6 principales personajes que criticaron a este movimiento formista. El primero que tenemos es Ludwig Wittgenstein, que allá por el año de 1945 debilita, socava, dos grandes fundamentos del neopositivismo. El supuesto de que hay enunciados atómicos que dan fundamento infalible a la ciencia y el supuesto de que las diferentes funciones del lenguaje se pueden limitar a aserciones analizables en términos de futuras de verdad. Como segundo personaje tenemos a Quine, quien llama la atención sobre la endeblez de la rígida distinción entre juicios analíticos y sintéticos. Este gran profesor de Harvard muestra que existe una relación continuada entre el lenguaje y la experiencia, sin que sea aceptable una separación radical como pues lo decía el formalismo, ¿no? Como tercer y cuarto personajes tenemos a Hanson y Polanyi, quienes ambos en el año de 1958 rechazan la dualidad neopositivista entre términos teóricos y términos de observación. Ambos afirmaban que las relaciones de observación están determinadas por el esquema Kuhn, quien en una de las obras más importantes de lo que viene a ser este movimiento, sostiene que los modelos lógicos invocados por el neopositivismo como modos de validación de la ciencia solamente son válidos en los periodos de ciencia normal, cuando se acepta un determinado paradigma. Bien, un paradigma que viene a ser un grupo de métodos empleados por los científicos para la solución de problemas. Por último, tenemos a Stephen Toulmin, quien señala que el análisis formal jamás puede decirnos en qué consiste la racionalidad de la ciencia. Este decía que la racionalidad de la ciencia ha de buscarse en los momentos de dificultad y de cambio conceptual. Bien, en estos momentos los criterios lógicos son inútiles, porque presuponen una estabilidad conceptual inexistente en los momentos de transformación. Lo más fuerte que dijo este personaje es que niega que el cambio en la ciencia sea de naturaleza lógica, y sin embargo es racional. Bien, con esto queda claro que también en Occidente hubo una fuerte reacción señalando la insuficiencia del formalismo neopositivista en la lógica matemática y en metodología, que supone una cierta unión con las apariencias del marxismo y neomarxismo. Bien, terminamos concluyendo afirmando que hay una reacción general en contra de las exageraciones formalistas, que permite un acercamiento entre la razón analítica y la razón dialéctica. Gracias. Bueno, continuamos con lo que son las consecuencias en orden a la historia de la lógica. Empezamos con Curren, que en 1951 distingue dos sentidos, la lógica filosófica y la lógica matemática. La lógica filosófica es el estudio de las normas del principio de razonar válidos. Además, es una de las ramas de la filosofía, mientras que la lógica de matemática estudia la lógica filosófica mediante procedimientos matemáticos, construyendo sistemas abstractos. Luego, en la multiplicidad de la lógica, encontramos tres lógicas fundamentales: la lógica clásica, intuicionista y la minimal. Estas tres son regidas por tres reglas comunes separadas por el principio del tercero excluido. Luego, en 1918, surge la lógica de los modales y en 1920 aparecen las lógicas polivalentes. La relación entre estas lógicas es algo complicada, ya que según Lukasiewski, toda lógica modal es polivalente, mientras que otros autores creen que es imposible interpretarlo de esta manera. Luego pasamos a los filósofos marxistas. Estos son aún más exigentes y plantean la historia como, por ejemplo, el autor Yogya, con tres lógicas: lógica formal, filosófica, la lógica formal matemática y la lógica dialéctica. La lógica formal filosófica estudia las formas lógicas objetivas y el proceso real del conocimiento, mientras que la lógica formal matemática, o simbólica también, expresa la variedad de formas objetivas estudiadas por distintas disciplinas. Mientras que la lógica dialéctica
Es también llamada la ciencia de leyes del desarrollo entero del mundo, así como del conocimiento. Luego pasamos a otros autores como Kuhn y Thun. Ellos nos hablan, nos comentan que la lógica es siempre un ingrediente importante de toda ciencia normal y que no puede desligarse de la ciencia. Por último, a Dimitri, que él distingue dos posibles racionalidades, el logos eleático, o también llamado racionalidad de lo dado, lo inmutable, o racionalidad fija, en donde predomina la identidad y la no contradicción. Este explica los cambios sucesivos. Luego está el logos heráclito, aquí se destacan las transformaciones, también llamada la lógica de la diversidad y la lógica de los opuestos, y es la más predominante entre los marxistas. Ambos logos, eleático y heráclito, están en mutua interacción y su evolución se muestra como algo muy complementario. La historia de Dumitriu es de las más completas, que a continuación mi compañera explicará más a fondo. La historia de la lógica de Anton Dumitriu. Anton Dumitriu publica su libro, la primera edición, en 1969, titulada Historia Logici, y en 1975 aparece la segunda edición revisada y aumentada con un imponente volumen de 1212 páginas, la cual fue traducida al inglés, lo cual le dio mayor audiencia ya que usó una lengua más universal, que fue titulada History of Logic, que cuenta con 4 volúmenes. El primer volumen se divide en 3 grandes partes. La lógica en la escultura, que contiene la mentalidad primitiva, china, antigua, india. Luego tenemos la lógica en Grecia, que están los presocráticos, sofistas, Sócrates, Platón con las escuelas socráticas. Luego tenemos los retóricos y comentaristas, que tenemos la lógica y la retórica en Roma. Luego tenemos el volumen 2, que desarrolla en 2 partes, la lógica escolástica, que es la formación de lo escolástico con los aportes árabe, judío, cristianismo. Luego tenemos la lógica de renacimiento, que es los aristotelismos, renacentistas, la lógica del humanismo. Tenemos el tercer volumen, que contiene 2 partes principales, la lógica metodológica, que comienza la ciencia experimental, la ciencia contemporánea y las nuevas dialécticas. Y luego tenemos el desarrollo de la lógica moderna, que es la lógica trascendental. Y por último, tenemos el cuarto volumen, que está consagrado a la lógica matemática. Dumitriu llama a su método integrador y es una dominación muy acertada, ya que la mayoría de las historias que tenemos son parciales, pero la de Dumitriu es completa, global e integradora. No solamente tratada de matemática, ni filosófica, ni dinámica, ni de estática, sino todo a la vez. Se trata de tener todas las contribuciones, relacionarlas e interpretarlas. La historia abarca todos los factores que han contribuido al desarrollo de la lógica. La lógica es la totalidad de su propio devenir. Gracias.